Bien, pues vamos a comenzar en esta mañana. Como he dicho, lo que quiero compartir yo lo he titulado Ebenecer, que va a ser va a ser lo que vamos a estar repitiendo todo esta mañana, Ebenecer, una fidelidad inquebrantable. Y vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, en el capítulo 7, versículos desde el 3 en adelante. No sé hasta dónde llegaremos. Y después vamos a contextualizarlo para que sepamos en qué momento de la historia se está escribiendo este texto. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Cal. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sé, y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hemos terminado con el versículo 13, creo, no el 12 o el 13, no sé ni dónde he llegado, pero ahí lo dejamos, en el 12. Ebenecer, he dicho que es una palabra que vamos a estar repitiendo, y el texto principal con el que nos vamos a quedar va a ser este. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sé, y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Ya digo que los judíos tienen una forma muy particular de decir Ebenecer. Dicen Eben ja, Ezer, no sé, el ja ese no sé lo que querrá decir, pero vamos a ver el origen. ¿Y por qué hoy es un día bueno para poder compartir esta palabra? Y hoy nosotros, pues aquí, vamos a poner de forma figurada, de forma metafórica, no de forma real, porque yo una vez vi un culto donde se predicó esto, y los ancianos le hicieron llevar a cada una piedra simbólicamente para traerla y hacer, digamos, como un simulacro de lo que fue aquel Ebenecer de hace tanto tiempo. Bueno, no estaría mal. Pues de forma figurada vamos a poner en nuestra mente una piedra como recordatorio para recordarnos en este día que hasta aquí, hasta esta etapa de nuestra vida, hasta este 28 de diciembre de 2025, nos ayudó el Señor. Si coincidiera el culto con el 31 de diciembre, pues estaríamos más cerca, ¿no?, del año nuevo. Pero bueno, no importa, realmente el año ya está consumido, le falta muy poquito para irse. Bien, vamos a ver eso en qué momento de la historia de Israel ocurre. Ocurre en el momento de Jueces, bueno, un poco antes, un poco de forma paralela. Y hay dos versículos que no he leído porque hemos empezado a leer en el versículo 3, pero está diciendo que trajeron el arca. Para ellos el arca simbolizaba la presencia de Dios, pero habían convertido el arca en un amuleto. Eso es como cuando la gente convierte la fe en una religión o en una tradición.
Lo que siempre digo y repito hasta la sea, pues soy católico porque nací en España y soy musulmán porque nací en... Como una tradición. Pues habían hecho con el Arca de la Alianza lo mismo, un amuleto. Y pensando que llevando el amuleto a todos sitios ganarían todas las guerras. ¿Sabéis lo que es un amuleto? En una pata de conejo en el bolso que me va a traer buena suerte. Eso es un amuleto. Y el pueblo de Israel llegó a caer tan bajo, que no llevó el Arca de la Alianza al templo, sino a la casa de Aminadab. Lo había traído de Kiriat Jearim. Había traído el arca. Esos son los versículos que no he leído, no preocuparos, porque así lo contextualizo mejor. No lo habían hecho bien, aunque respetaban, sabían que la presencia de Dios estaba, pero no estaba aquí. La presencia de Dios estaba allí. Por eso sufrieron la persecución de los filisteos. Porque conocemos a Cristo aquí, conocemos al Señor aquí, pero quizás si no está presente la presencia de Dios en nuestra vida, sino que está en la casa de Aminadab, creemos, pero de esta manera. Por eso el Señor, si no está con nosotros, el enemigo nos ataca con mucha facilidad. Ese es el contexto espiritual actualizado. Israel venía de 20 años de opresión bajo los filisteos. Y alguien puede decir, pero si lo hicieron bien, si trajeron el Arca de la Alianza, ya, pero la dejaron en casa de Aminadab. No, la presencia de Dios no estaba en el templo, porque entonces la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo del templo. Ahora la presencia del Señor está dentro de cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. La cosa con el tiempo ha cambiado. El arca no estaba en su sitio dicho, sino en la casa de Aminadab, de Kiriat Jearim. La trajeron, había dado muchos tumbos. Un día creo que compartimos algo de esto, lo que simbolizaba el arca, que ha sido transportada desde allá hasta acá, pasando por distintos lugares. Y venía también, venía de haber perdido el arca, no le daban importancia, solamente la cogían como amuleto, como pata de conejo, cuando salían a luchar contra sus enemigos los filisteos, para que me diera buena suerte, para que me trajera buena suerte. La fe cristiana nuestra no es algo que nos da buena suerte, ni algo mágico, no, es otra cosa. Repetir no es una pata, es que yo tuve una pata de conejo, como cuando yo creía en esas cosas de la suerte y demás. Los que nacisteis en un hogar cristiano, qué suerte tuvisteis, porque la verdad que entre los horóscopos y las patas de conejo y las religiones y las iglesias que visité, pero distintas, no hablo de denominaciones evangélicas, visité mormones, testigos de Jehová, terminé en un convento y recorrí buscando la fe como un loco por todos sitios. Al final, cuando la presencia de Dios está presente, nunca mejor dicho, en nuestras vidas, entonces ya no tenemos ataques tenemos ataques de los filisteos, pero los filisteos no nos van a vencer porque Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Y eso tenemos que entenderlo. Porque ya la presencia de Dios está en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Estoy contextualizando. Estaba en un momento el pueblo de Israel de transición y de arrepentimiento nacional. Ese comportamiento cíclico que tenían durante la etapa de Samuel y de los jueces era el siguiente: venía el Señor, se arrepentía, se iban olvidando poco a poco y volvían al pecado. El Señor le atacaba al enemigo, clamaban a Dios, Dios le respondía y vuelta a empezar. Como el ciclo del gusano de seda, ¿es verdad? Gusano, apoyo, mariposa, huevecito y vuelta a empezar. Un ciclo. Y así en nuestra vida cristiana también, ¿verdad? Tenemos momentos en que nos alejamos del fuego, nos enfriamos, nos alejamos de la presencia de Dios, empezamos a razonar empezamos con nuestros mosqueos, nuestras cosas humanas, todos. Después nos vemos que necesitamos al Señor, clamamos a Él. Él, por su mano misericordiosa, nos echa mano, ven para acá, que te ha salido un poquillo del camino, y vuelta a empezar. Esta era la situación que había en el momento aquel donde por primera vez se escucha la palabra Ebenezer. Bueno, no es que se escucha, Ebenezer era, una palabra para indicar un hecho del Señor cuidándolo y protegiéndolo. Y es en esta mañana lo que quiero dejar bien claro, que hasta aquí pues hemos sido cubiertos y protegidos de la misma manera que Dios cubrió a su pueblo. Ellos realmente en lo que hemos leído, cuando el profeta les dice, por favor, dejaos ya a vuestros dioses, ellos pueden haber dicho, nosotros, pero si tenemos a Dios, si tenemos, mira, en la casa, allí tenemos el arca, ya, pero además del arca, tenéis a Baal, tenéis a Astarot, y tenéis a Astarte, y tenéis un montón de dioses. Y podemos decir que queremos, pero tener otros dioses en nuestra vida. Ellos tenían el arca y otros dioses. El cristiano no puede tener la presencia de Dios y otros dioses, no caben. Si está lleno de Espíritu Santo ya no caben otros dioses. Podemos meter los dioses que queramos, pero
realmente con la presencia de Dios es más que suficiente. Baal era el dios del clima, de la meteorología, casi todas las civilizaciones tenían este tipo de dios, de la naturaleza, como el chamán en México era la naturaleza, los cultos que hacen con el fuego y demás. Y Astarot, que era diosa de la fertilidad, diosa de la guerra, el dios y la diosa. Siempre nos han vendido que arriba en el cielo está el dios, la diosa y el diosito, dijo. Y eso, porque es muy humano, el ser humano está formado por familia, la sagrada familia. Y a Dios no podemos convertirlo en una sagrada familia, porque Dios es uno. Aunque lógicamente sabemos que en tres personas distintas. La palabra Ebenezer, como he dicho, proviene del hebreo Eben ha-ebenezer. Eben quiere decir piedra, actualmente quiere decir lo mismo. Vas a Israel y dices Eben, y saben que decía piedra. Ezer, ayuda, del verbo ayudar, ebenar. Significado, piedra de ayuda, porque el Señor ayudó hasta un momento en que dijo, para que recuerden vuestros hijos que os he ayudado a colocar ahí algo. Un monumento, un hito, y ahora explicaremos lo que quiere decir un hito espiritual. ¿Y cuál es el propósito que en esta mañana quizás yo puedo tener exponiendo esta palabra en el último domingo de este año 2025? Pues porque hoy no solamente vamos a cerrar un año en un calendario que lógicamente está hecho por los hombres, los meses. Aún te explicaremos por qué existe enero, febrero, lunes, martes. Eso tiene explicación. Las cosas es bueno, llegar hasta el último y decir, si está establecido el tiempo, qué sabiduría, aún en el establecimiento del tiempo. Hoy no es que cerramos solamente un año, sino que miramos este año, 2025, que ha transcurrido, y vamos a hacer memoria, por eso hemos empezado con el Salmo, para hacer memoria, y reconociendo que si hemos sobrevivido hasta aquí, nuestra supervivencia y nuestras victorias no es casualidad ni fruto del azar. A veces pensamos que sí. Me ha salido bien, no te ha salido bien, no es que el Señor te ha ayudado. A veces quitamos a Dios de la ecuación y no es así. Estás bien porque el Señor te ayuda hasta aquí. No son fruto del azar ni de la casualidad nuestras victorias, como he dicho, sino del socorro y de la fidelidad de Dios. Y por eso estamos aquí, porque Dios ha sido fiel hasta hoy, 28 de diciembre del año 2025. Y vamos caminando todos. Estamos haciendo un camino hacia el Ebenezer. Un camino. No el camino de Santiago, que también se puede hacer. A ver si lo hacemos un día todos juntos. Ya no tenemos edad, verdadita, para hacer el camino de Santiago. En coche o en motocicleta o en patín. Así sí lo podríamos hacer. Para que Samuel levantara la piedra, para que levantara aquellas piedras de recordatorio, que hasta ahí el Señor había tenido cuidado con este pueblo, hubieron una serie de pasos previos que nosotros también vamos a considerar antes de cerrar este año. Y son los siguientes. Primero, un arrepentimiento genuino. Llama a todo el pueblo a arrepentirse de forma genuina. No cualquier cosa, sino un arrepentimiento genuino. Y ahora repetiremos el versículo que hace referencia a este arrepentimiento, que es en 1 Samuel 7, el versículo 3, que lo vamos después a releer. Israel tuvo que quitar los dioses ajenos. Eso es lo primero. La primera orden que da el profeta, quitar los dioses ajenos delante de vosotros. Y que la presencia de Dios, no, sacarla de la casa de Aminadab, no tiene que estar ahí, tiene que estar en vosotros. En aquel momento otra dispensación estaba en el templo. No podemos en esta mañana celebrar la fidelidad de Dios si no estamos dispuestos a consagrarle nuestro futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Que si estamos celebrando que Dios ha sido fiel, no hemos acabado, sino al contrario, queremos consagrar el futuro, el mañana 29, ¿no? El 30, el 31, el 1, el 2, son distintas etapas. Dice ese versículo: habló Samuel, el profeta, a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servir, y os librará de las manos de los filisteos. Esto es un condicionante siempre que hay un sí. Si haces esto, entonces, o el sí, entonces. Hay una consecuencia con una condición, pero tenéis que quitar.
Hay como una conversión interna y otra externa. La interna es de todo vuestro corazón, pero no hay ningún termómetro para medir la espiritualidad de cada uno de los que estamos aquí. El Señor sabía eso, que no hay un termómetro para medir la espiritualidad. Por eso tuvo que decir, por sus frutos los conoceréis. No había otra manera de detección. Y aquí la conversión externa era quitar los dioses. Y ahí sí podían ver unos a otros si habían realmente cambiado lo interno. ¿De qué forma? Manifestándolo de forma externa. Porque yo internamente puedo consagrarme al Señor, pero externamente la orden de Dios era quitar los dioses ajenos a mí, los que no tienen que ver nada conmigo. Y todos tenemos diosesitos, no hablo de imágenes, no estoy hablando de eso, dioses, cosas que quizás superponemos y ponemos delante de Dios, que son más importantes para nosotros que el mismo Dios. Y bueno, y en el orden de prioridades todos hemos caído en eso, y quizás las cosas del Señor pues son para los ancianos, para los responsables, y las cosas del Señor son para todos y cada uno de nosotros. Pues primero, como he dicho, el primer punto, arrepentimiento genuino. Si arrepentís de todo corazón, se va a demostrar porque vais a quitar los dioses. Por ese fruto, va a haber un fruto, como consecuencia del interno, va a haber un fruto externo. Es lo que está diciendo. Segundo punto, dependencia en la oración. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Arrepentirse, orar, son puntos muy básicos. El pueblo, menos mal, estaba con buena actitud. No confió en sus espadas, sino en la intercesión. Por favor, Samuel, ora, le dice, sin cesar. No pares de orar, no pares. Sigue orando, porque la oración es importante. Porque podemos confiar en nuestra fuerza. Y hemos vencido muchas batallas, no, yo puedo, porque yo soy fuerte, porque yo... Bueno... Recuerdo una vez que frenó Dios a nuestro hermano Juanjo el Buen Samaritano, sabéis que es muy trabajador, una labor siempre con los ancianos, con las personas con problemas, un hombre trabajador, una enfermedad le frenó de golpe. Y ahí, dice, si dependo del Señor, y ahí dice que él entendió la dependencia única y absoluta del Señor. Y bueno, como el hermano lo cuenta como testimonio, no tengo ningún problema en contarlo, dice... A veces los cristianos nos llenamos de activismo, pero no del Espíritu Santo. De muchas tengo que hacer. Lo que tenemos que hacer es llenarnos del Señor. Y ya está, hay que llenarse del Señor y después pues ya está. Habrá si un vaso lo llena, pues rebosará y salpicará a otros y no tiene la mayor importancia. Pero hacemos activismo. Yo también he caído ahí cuando más joven. Ahora, como le decía Ramón, estoy muy tranquilito en estos días. Tranquilo, relax. Veo que mis hijas salen, se van de aquí para allá. Qué vitalidad tiene la gente joven, ¿verdad? Y a algunos pues nos apetece un poco más la tranquilidad. Dependencia de la oración. Dice así, este texto, de Primera de Samuel lo repetimos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses, no pares de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. La oración y la intercesión es muy importante. Claro, podemos convertirla en una rutina, porque pensamos que Dios no va a responder a nuestras oraciones. Pero echa mano y mira hacia atrás si alguna de las oraciones que has hecho alguna vez en tu vida no ha tenido respuesta. Estoy seguro que sí. ¿Cuántas veces el Señor ha respondido a nuestras oraciones? Tercer punto, pues Dios responde. Hay un arrepentimiento genuino. Y entonces Dios no puede estar callado. El arrepentimiento es genuino. Quitan a los dioses, se arrepienten, reconocen su maldad, pegan un cambio porque arrepentirse, el verbo arrepentirse, que es metanoia, es una palabra militar, que quiere decir media vuelta. Y media vuelta son 180 grados, en lugar de mirar para allá, mirar para acá. Eso es arrepentirse, dar media vuelta simplemente. Nosotros la palabra arrepentimiento lo tenemos como alguien que llora, que gime. No, es una actitud de cambio en la mente y en nuestra forma de vivir y de comportarnos. Mientras Samuel sacrificaba, acordaros, un cordero de leche, sin mancha, que nos recuerda siempre el cordero sin arruga, nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto por nuestros pecados sin tener mancha. Era un bebé tierno, sacrificado, mientras que estaba en las cosas del Señor, Dios solamente va a responder cuando estemos en las cosas del Señor. Si estamos en las cosas del Señor y estaba sacrificando a ese animalito, entonces tronó con gran estruendo. ¿Quién escuchó el estruendo? Todos, los filisteos y los israelitas. ¿Quién temió? Pues los filisteos temieron, los israelitas no, porque estaban acostumbrados
Habían visto caerse las murallas de Jericó, habían visto tantas cosas, que, pues, otro trueno más, otra respuesta más de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que acostumbrarnos a entender las respuestas de Dios. Así que nuestra ayuda viene cuando dejamos que Dios pelee nuestras batallas. Eso no siempre es fácil, porque las peleamos nosotros, ¿verdad? Empezamos con la mente. La mente, ¿verdad? Aquí esto dice en la mente, bueno, hay definiciones tan vulgares, que si es el taller del diablo, sí, es cierto. Pero es que como somos cuerpo, alma y espíritu, la mente no nos la vamos a quitar, tenemos que pensar. La cabeza no solamente está para ponerse un sombrero, también para pensar y razonar. Pero al final la última palabra siempre la tiene el Señor. Vamos a leer el versículo 10, la respuesta de Dios. Cuando Dios responde de forma muy sonora, un estruendo, un ruido. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. La victoria llegó, pero como consecuencia de unos pasos previos: arrepentimiento, oración, no cesar de orar, realmente cambiar el interior del corazón. Dice, ahora sí. Entonces el Señor responde. El Señor responde, pero con condicionantes en ese caso. Aunque a veces responde y podemos estar más mal que nada. El significado del hasta aquí. Estamos en otra parte de la exposición. Va a ser corto, lo aseguro. El significado del hasta aquí, del ebenecer, que tanto hemos repetido en esta mañana, canciones, alabanzas, versículos bíblicos. Esta frase es el corazón de la gratitud cristiana. El corazón de la gratitud cristiana es el hasta aquí, el ebenecer. Como estamos agradecidos cuando hay gratitud, cada día damos gracias, Señor, gracias porque me has ayudado. Gracias. ¿Hasta dónde? Hasta el mismo momento, hasta aquí. Hasta el momento, si te oro el día 4 de abril, pues hasta el 4 de abril. Y cuando oremos el 8 de junio, pues hasta el 8 de junio. Siempre hay un hasta aquí. Y esta frase, repito, es el corazón de la gratitud cristiana y tiene tres dimensiones. Una dimensión pasada, una presente y una futura. Y vamos a definirla rápidamente. ¿Qué dimensión tiene el hasta aquí? Dimensión del pasado, gratitud. Miramos al pasado, gracias. Mamma mía, de la que me libraste aquel día. ¡Qué maravilla! De la que me libraste, una dimensión pasada. Gratitud hasta aquí incluye los valles de sombra y de muerte. Cada uno ha tenido su valle de sombra y de muerte. Las enfermedades superadas, las no superadas. Las puertas que alguna vez se cerraron, ¿verdad?, para protegernos. Y nosotros venga a empujar y a empujar, que quiero estar aquí, y yo, que no entres por esa puerta porque quiero proteger tu vida, que no es el tiempo. Que Dios lo hizo todo hermoso, dice la palabra, a su tiempo. No en su cronos, en su kairos. Ahí Dios lo hace todo hermoso, en el tiempo oportuno de Dios. Vamos a leer un salmo, el 124, creo que es el 124, sí, del versículo 1 al 3. Es que cuando se hacen las cosas con calma, pero cuando a veces hay rapidez, hago el último repaso, introduzco algún versículo y a veces meto la pata, baila un número, pero creo que es este, 124, los versículos del 1 al 3, que, bueno, si no hubiera sido por el Señor, ¿qué habría sido de nosotros? Había una alabanza que cantamos en nuestra iglesia, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Esa era la canción preferida de mi padre. Creo que el día del entierro se le cantó. Bueno, a él no, se cantó esa canción. Pues el Salmo, si lo he buscado bien, dice, a no haber estado el Señor por nosotros, ¿es eso? ¿Sí? Gracias, Señor. A no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Pero menos mal que el Señor nos guardó en los momentos que se levantó cualquier situación en el pasado contra nosotros, de todas las situaciones el Señor nos ha librado. Dimensión presente, el hasta aquí. Ya no es gratitud, sino certidumbre. Ahora tenemos la certidumbre de que el Señor sigue hoy, 28 de diciembre, estando con nosotros. Tenemos una certidumbre, la gratitud del pasado, la certidumbre del presente, y ahora veremos el futuro.
En este preciso momento, hoy, los que estamos aquí no estamos derrotados. Qué alegría poder confesar, no estamos derrotados. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Poder decir eso es una maravilla en esta mañana. En este preciso momento, hoy, no estamos derrotados. Y la piedra de ayuda al Ebenezer, se levanta hoy como testimonio de que su gracia es suficiente también para el ahora. Fue suficiente para el ayer, pero es suficiente para el ahora. Y sabéis lo que es la palabra gracia. Repetimos conceptos, pero no porque yo diga que la gente no sabe, porque quizás que no lo sepa, que lo aprenda. La gracia es el favor inmerecido. No nos merecemos muchas cosas, pero el Señor, en su gracia, un favor. Y bueno, eso es una de las definiciones, podríamos definirlo. Y vamos a leer otro texto, Lamentaciones. El libro de Lamentaciones de Jeremías. A Jeremías le llaman el profeta llorón, se lamentaba mucho y escribió Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. 22 y 23. Hemos hablado de un versículo que hace referencia al pasado, uno al presente. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Estamos aquí ahora porque no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Pues por la misericordia del Señor. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y esta mañana levantarnos, nueva. Su misericordia de Dios es nueva. No es que es distinta, es que es nueva. Si es distinta, en el sentido de que es nueva, es nueva. Él se va renovando. Grande, su fidelidad no es cualquier cosa. Fidelidad se renueva cada mañana. Y por último, una dimensión futura, confianza. Tenemos gratitud del pasado, tenemos la certidumbre de que el Señor sigue con nosotros en el presente y confiamos que el Señor va a acompañarnos aún más allá de la muerte. Bueno, eso ya no sería el futuro, sería posteriormente de irnos de esta tierra. El hasta aquí no es un punto y final, es un punto y seguido. Punto y seguido. Punto, pero sigue mientras que estemos vivos, lógicamente. Si Dios fue fiel en el pasado, el futuro está garantizado. Fue fiel en el pasado, es fiel en el presente. ¿Por qué no va a ser? ¿Por qué no va a ser fiel en el futuro? Otro texto de apoyo para este futuro. Filipenses 1:6. Y eso es otra alabanza. Daros cuenta que muchos versículos lo hemos convertido en alabanza. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó, ¿verdad? Una alabanza sacada de este texto de Filipenses. Por eso me gusta tanto la alabanza que se apoya en la palabra de Dios. Maravilloso. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, también para el futuro. Pasado, presente y futuro. Por eso el hasta aquí tiene 3 dimensiones, como acabamos de explicar. Terminando, penúltimo punto. La piedra como memorial, como recuerdo. Claro, en aquel entonces, ahora no ponemos piedra. Aquí fue donde el Señor me libró de que estaba pasando por un mal momento y porque vamos colocando piedras por todos lados. No, estamos hablando de otra cultura. Y la piedra era un recordatorio. Ahora vamos a ver para qué era el recordatorio. Lo hemos estudiado en el libro de Josué. ¿Por qué una piedra? Porque Samuel quería algo que el viento no pudiera llevarse, no unos papeles, sino piedras, algo pesado. El viento no se va a llevar una piedra, estaría ahí como testimonio para los hijos y los hijos de los hijos. Y, oye, ¿y qué hace ahí eso? Esto significa que un día cruzamos el río Jordán. Esto significa que aquí el Señor es... Y esto significa para explicar a las generaciones futuras que el Señor ha sido fiel hasta ese momento, hasta ese momento de la piedra. Por eso ponían piedra. Como he dicho al principio, un recordatorio contra la amnesia espiritual. ¿Por qué? Porque como somos humanos, los seres humanos tendemos todos a olvidar los milagros en medio de las nuevas crisis. Porque las crisis van a estar siempre. Pero cada vez como vamos madurando más, ¿verdad?, las vamos enfrentando de formas distintas, desde perspectivas distintas. No es lo mismo enfrentar una crisis recién convertido que con ya madurando en la fe van a seguir viniendo crisis. Pero nos olvidamos de que Dios hizo un milagro en una crisis cuando entramos en otra. No tenemos que olvidar, Señor, si tú fuiste fiel en aquel momento, vas a hacerlo en esta nueva crisis que estás permitiendo que venga a mi vida. Necesitamos, como he dicho, hitos espirituales, con H, hitos espirituales. ¿Qué es un hito espiritual? Lo defino. Un hito espiritual
es un acontecimiento, algo que ha ocurrido en tu vida. Un acontecimiento, un momento o práctica, algo significativo, que marca un antes y un después en tu vida. No hemos tenido todos a una vez un hito en nuestra vida, algo que marcó un antes y un después en nuestra vida. Esa es nuestra piedra de Ebenezer. Ahí. Hubo un antes y un después. ¿En cuándo? Pues en la jornada de nuestra fe o en el desarrollo espiritual interno de una persona tiene que haber madurez. Un creyente no puede ir así. La Biblia dice que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es lo que dice la palabra del Señor de los cristianos. Un testimonio para la posteridad. Porque yo recuerdo a muchos hermanos por su testimonio y la posteridad después los hijos de los hijos de los hijos. Y la bendición del Señor, también dice la Biblia la maldición en Deuteronomio 28. Alcanzar a vuestros hijos de generación en generación, mejor que alcance lo bueno, el testimonio que vimos en nuestros padres, en nuestros abuelos, bisabuelos. Un testimonio para la posteridad. Las piedras, como he dicho, servían para que cuando las generaciones futuras preguntaran, ¿qué es esto, papi?, se les contara la historia de la liberación de Dios. ¿Qué significa? ¿Tú sabes lo que ocurrió? Teníamos frente a nosotros Jericó, al enemigo, unas murallas altísimas, infranqueables. ¿Y qué tuvisteis que hacer? Dar vueltas. El lunes, el martes, el miércoles, hasta 7 vueltas el último, tocamos ahí el sofá y cayeron las murallas, entramos y conquistamos Jericó. Y salvamos a una mujer allí ramera que se ha unido a nuestro pueblo y de su genealogía nacerá el Salvador del mundo. Tremendo. La obra de Dios es tremenda. Josué 4, 6, 7. Esto de Josué ya lo hemos estudiado y aquí simplemente ha hecho mano de este texto para que veamos la importancia del recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En aquel entonces con piedras, ahora pues de forma verbal, de forma escrita. Dice así, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, como recordatorio. Era lógicamente algo material, algo simbólico. Ahora quizá no podemos usar esa simbología, pero se puede utilizar otra. Cristo, y con esto sí estamos rematando, es, por definición, nuestro verdadero Ebenezer. ¿Por qué? Porque Él es la roca de la eternidad, la verdadera piedra es Él. Él es la roca de la eternidad. En el nuevo pacto, nuestra ayuda no es un monumento de piedra, sino es la persona de Jesucristo. Por eso nuestra vida tiene que estar arraigada a Cristo, que es la roca. Y el verdadero edificio no se hace en la arena, se hace en la roca, que es Cristo. Por eso Cristo es la piedra de ayuda auténtica. El Ebenezer es Cristo. Lógicamente, todo al final va a desembocar en nuestro Señor Jesucristo. Y Él es también nuestro hito espiritual. ¿Por qué? Porque cuando conocimos a Cristo marcó un antes y un después en nuestra vida. A mí me gustaba registrar la Biblia de mi padre y tenía, me convertí tal día, conocí a Cristo, el hito de la historia del Señor Sorroche, un antes y un después en su vida. ¿Por qué? Porque se posó su vida sobre la roca. Y eso es un hito espiritual inolvidable, no lo olvidó jamás. Y llevaba la cuenta, como se convirtió un 31 de diciembre, según él. Entonces, claro, lo contaba. Llevo convertido 28 años, 3 meses y 4 días. Digo, qué exactitud, yo ni me acuerdo. Como fue un proceso en mi vida. ¿Cómo te acuerdas? Yo esas cosas, no sé si lo que vería. Conclusión, terminamos. Hoy Dios, pues nos está haciendo un llamado con estos textos tan sencillos a reflexionar. Debemos de repasar mentalmente, eso con tranquilidad, y en casa los meses de enero, dice, no me acuerdo, sí te acuerdas. Yo he estado estos días muy tranquilo y me pongo a recordar, y me pasó esto y lo superé. No lo superaste tú, no es que el Señor me habla, lo superé yo en ti, es distinto. No, tú no fue con las armas, no fue con la fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, que el Señor nos hizo superar de enero a diciembre. Identificar ese momento crítico donde Dios tronó a nuestro favor. Si estamos en las cosas de Dios, Dios tronó con fuerza, respondió a nuestras oraciones y estuvo por nosotros y a favor de nosotros. ¿Recuerdan qué mes fue?
Bueno, en muchos meses han ocurrido muchas cosas. Pues vamos a hacer memoria y reflexionar en esta mañana mirando hacia atrás, pero no para retroceder, sino para tomar impulso y seguir hacia adelante. Y, lógicamente, acción de gracias. Acción de gracias es un día festivo, yo lo sé, que celebran los americanos, pero nuestra actitud es de tener una actitud de gratitud, que no siempre. Yo soy muy quejica, me quejo muchísimo, lo sé, y creo que no debemos de salir de un año, pues eso, arrastrando quejas, sino debemos de salir pues con gratitud y levantando una alabanza. Cuando digo una alabanza, no es una alabanza, alabar a Dios, es darle toda la gloria que Él se merece. Así que salgamos de este año de esa forma, con gratitud, sabiendo que Él tronó a nuestro favor y en el momento que más lo necesitamos, Él vino a nuestra vida, que Él es nuestra roca, que hoy tenemos victoria. Fijaros cuántas cosas tenemos por las que dar gracias. Cristo es nuestro verdadero Ebenezer, el que marcó un antes y un después en nuestra vida.